Hace 6 años hice un viaje de 600 kilómetros para conocer a la persona que cambiaría mi vida. Él es mi primo José. Y esa sonrisa nos tenía enamorados a todos. Pero cuando tenía 2 años y medio, algo ocurrió. Esa sonrisa desapareció. Dejó de aprender nuevas palabras, no te miraba a los ojos y cuando lo llamabas no te prestaba atención. Fuimos a un médico, a otro médico, a otro médico y el diagnóstico fue autismo. Tienes un primo que quieres un montón y le diagnostican autismo. ¿Qué haces? Pues hacer algo. Por su 3er cumpleaños le preparé la canción de cumpleaños feliz en pictogramas. Llegué a casa de mi tía y le dije: José, cumpleaños feliz, te deseamos todos cumpleaños feliz. ¡Bien! Y José me quita el papel y se va corriendo a su madre y le canta la canción de cumpleaños feliz. Y se va corriendo a su padre y le canta la canción de cumpleaños feliz. Y esa fue su forma de demostrarnos que así es como él aprendía. Pasó el tiempo y le preparamos el cuento del calzoncillo de José. Un cuento para que dejara el pañal y se fuera solo al baño. Con él funcionó muy bien. Y yo, que había estado buscando en internet material de trabajo para trabajar con él y no encontraba nada, decidí compartirlo. Lo colgué en un blog vacío, que solo estaba el cuento y una frase de cuento adaptado a pictogramas para dejar el pañal y ir solo al baño. Y entonces empezaron a escribirme. Me escribían madres, me escribían profesionales, de todos los rincones del mundo para decir gracias. Gracias por compartir este material, porque nosotros también estamos buscando este tipo de material para trabajar con nuestros hijos. Y bueno, entonces yo empecé a contar mi historia. Y me iba al frutero del barrio y le contaba lo que había ocurrido. Y se lo contaba a mis compañeros de la facultad. Y se lo contaba a mis amigos. Y entonces la gente empezó a sumarse y dijo, pues este sueño que tú tienes de hacer cuentos y ponerlos a disposición de todo aquel que lo necesite, nosotros nos unimos. Y llegó la primera ilustradora que dijo que iba a ilustrar los cuentos, y las primeras asociaciones que se sumaban con sus profesionales, y la primera persona anónima que nos publicaba en su blog contando la historia. Y así poco a poco, eso que era un sueño se transformó en una realidad. Yo había estado 1 año trabajando en Suiza, y durante ese año, antes de tomar la decisión de contar esa historia, fue un proceso en el que yo tuve que decidir qué quería hacer eso. Yo pensaba y decía, hay muchas familias, muchas profesionales que necesitan esto, realmente hay una demanda social. Y a veces soñaba y decía, ¿y si yo pudiera realizar este material y ponerlo a disposición de todo aquel que lo necesitara? Y un día, poco antes de volver a España, di el primer paso y dije, voy a creer en mis sueños y voy a hacerlo. Y todavía no sabía cómo, pero ya había decidido que iba a hacerlo. Así que empecé a contar mi historia, la gente empezó a sumarse y comenzó el proyecto a crecer. Pero mientras, yo seguía siendo estudiante de arquitectura y tenía que terminar mi proyecto fin de carrera. Entonces, el proyecto fin de carrera consiste básicamente en diseñar un edificio, calcular sus estructuras, sus instalaciones, y lleva de media 1 año realizarlo. Y en ese momento que yo ya había descubierto lo apasionante que era trabajar en algo que te gustara, porque para mí esa idea de colaborar, aunque fuera solo un poquito, a que esos 67 millones de niños con autismo que están en el mundo desarrollaron un poco más un potencial, era algo indescriptible. Y me negaba a llevarme el próximo año de mi vida realizando un proyecto fin de carrera muy bonito, que le gustara mucho a los profesores, pero que solo sirviera para tener un título. Así que decidí buscar a alguien que necesitara algo.
Empecé a contactar las asociaciones de autismo, empecé a llamar a una ONG en India, y todo esto bajo una enorme presión que se llama padres y te dicen termina ya la carrera. Y ya cuando pasaron unos meses y creía que no iba a conseguirlo, encontré un farmacéutico de Sevilla que estaba llevando a cabo una iniciativa para declarar la música africana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y entre varias cosas, una de las que estaba haciendo era una construcción de una casa de la música y la danza tradicional en Burkina Faso, en África. Así que hablé con la arquitecta y le pareció muy bien esa idea de aprovechar todo ese año de trabajo que yo tenía que hacer de todas formas para aprender, para terminar mi carrera, para completar mi formación y que eso tuviera un impacto positivo en otras personas, en los otros. Y empecé a diseñar el proyecto y, claro, me daba cuenta que tenía muchas preguntas, porque yo conocía la realidad aquí, pero ¿cuál era la realidad allí? No lo sabía. Empecé a investigar sobre sus culturas, sus costumbres, y diseñaba, pero decía, esto es lo que yo pienso que ellos necesitan, no necesariamente lo que necesitan. Así que me fui allí y me reuní, me senté en una mesa con el músico del rey, el ministro de Cultura, la asociación local que llevaba el proyecto, y empecé a escucharlos, porque eso es cooperación, ¿no? Yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, y juntos hacemos algo. Y entonces volví a España, ahora sí con muchas respuestas, diseñé el proyecto, iba a ser un proyecto con 3 piezas, una plaza central, y lo haríamos con los materiales locales. Íbamos a coger la propia tierra del lugar para hacer unos ladrillos prensados que con eso construiríamos el edificio. Y vamos a construirlo de una forma diferente. A mí me habían enseñado que tú llamas a un constructor y él lo construye, pero allí lo haríamos con una escuela-taller, donde 20 jóvenes, chicos y chicas en riesgo de exclusión social, aprenderían un oficio mientras construíamos el edificio. Y también tenía que darle cierta sostenibilidad económica al proyecto, porque cuando yo había estado allí veía que había muchos proyectos de cooperación que llegaban, hacían algo, pero después no pensaban en la continuidad. Entonces quedaban proyectos abandonados. Cada edificio estaba diseñado para que funcionara, dentro se generara una actividad que creara empleo y eso le diera una sostenibilidad económica a la propia asociación local. Y entonces te das cuenta que no solo estás diseñando un edificio, estás aprendiendo muchísimo más de lo que inicialmente ibas a aprender. Conseguí una beca y me fui, después de aprobar el fin de carrera, a construir el edificio. Y ahí estaba yo peleando en un francés medio con los constructores de la obra y no he aprendido más en toda mi vida. Y además te das cuenta de que lo que tú haces tiene un impacto muy positivo en los demás, pero que eso viene de vuelta. Te das cuenta de que al dar, recibes. Y recibes mucho más de lo que tú has dado. Llegas allí y es el primer taller de formación de niños y niñas que aprenden a bailar y ver sus caras al poder transmitirte lo que han aprendido. Y llegas aquí y vas al cumpleaños de José, que ahora tiene 6 años, y vuelve a sonreír y estar feliz. Y dices, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia real entre lo que yo tengo que hacer? Porque es mi profesión, tengo que formarme, o me sirve para desarrollarme personal o profesionalmente, y que eso tenga un impacto positivo en nosotros, en los otros, en la sociedad. Yo pienso que solo hay que dar el primer paso, decir, voy a hacerlo, y después ya pensaremos cómo. Muchas gracias.